¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en uno de los conceptos más fundamentales y, la verdad, más poderosos de la geometría, los ángulos. A primera vista pueden parecer algo súper simple, pero en realidad son como el lenguaje secreto que le da forma a todo lo que nos rodea, desde un edificio gigante hasta la pantalla que se está viendo en este momento. Vamos a descifrarlo. Pero a ver, antes de saltar a las definiciones, pensemos un segundo en esto. ¿Para qué sirven realmente los ángulos? Pues la respuesta es que están literalmente en todas partes. En la esquina de una casa, en el diseño de un puente, hasta en cada rebanada de una pizza. Entenderlos es, en el fondo, aprender a leer el mapa de nuestro propio mundo. Muy bien, vamos a empezar por lo más básico de lo básico. Primero tenemos que responder la pregunta clave. ¿Qué es exactamente un ángulo? Aquí tenemos la definición. Un ángulo es, simplemente, el espacio que se forma entre dos líneas que se juntan en un punto. A ese punto de unión lo vamos a llamar vértice. Así de fácil. Dos líneas que se encuentran, un vértice, y todo el espacio que hay entre ellas es el ángulo. Ok, ya sabemos qué es un ángulo. El siguiente paso lógico es aprender a clasificarlos, porque no todos los ángulos son iguales, así que vamos a ver los diferentes tipos que hay según qué tan abiertos o cerrados estén. Primero que nada, tenemos el ángulo agudo. Pensemos en él como un ángulo pequeño, más cerrado. Su medida siempre va a ser mayor a 0 grados, pero, ojo, nunca llega a los 90. Y ahora, el más famoso de todos, el ángulo recto. Este mide sí o sí exactamente 90 grados. Es la esquina perfecta de un cuadrado, el marco de una puerta, es una medida fundamental en arquitectura y diseño. Ahora, si abrimos el ángulo más allá de esos 90 grados, lo que tenemos es un ángulo obtuso. Es más grande, más abierto que un ángulo recto, pero todavía no llega a convertirse en una línea recta. Y hablando de líneas rectas, eso nos lleva justamente al ángulo extendido, también conocido como ángulo llano. Aquí las dos líneas apuntan en direcciones totalmente opuestas, formando una línea perfectamente recta que mide 180 grados. Y finalmente, si una línea da una vuelta completa sobre sí misma y regresa a donde empezó, ¡boom!, forma un ángulo completo. Es una rotación total, un círculo perfecto de 360 grados. Esta tabla es un resumen genial de lo que acabamos de ver. Ahí están el agudo, el recto, el obtuso, el extendido y el completo. Y fíjense que también aparece el ángulo cóncavo, que no es más que un ángulo súper abierto, más grande que una línea recta, pero más pequeño que un círculo completo. Un excelente repaso visual. Perfecto. Ya conocemos los ángulos de forma individual. Ahora vamos a subir un poquito el nivel para ver cómo interactúan entre ellos. Aquí es donde la geometría se empieza a poner de verdad interesante. Aquí tenemos dos relaciones que son clave. Pensemos en ellas como si fueran piezas de un rompecabezas. Los ángulos complementarios son dos que al juntarlos encajan perfecto para formar un ángulo recto de 90 grados. Y los suplementarios son dos que al unirse forman una línea recta perfecta de 180 grados. Y esta regla es súper simple, pero increíblemente útil. Cuando dos líneas rectas se cruzan, los ángulos que quedan uno justo enfrente del otro, esos son los opuestos por el vértice, y son siempre, pero siempre, idénticos. Una regla de oro que hay que recordar. Bueno, pongamos esto en práctica. Un pequeño desafío. Viendo la imagen, ¿cómo calculamos el ángulo que falta? Ya sabemos que los dos juntos forman una línea recta, ¿verdad? Eso significa que son suplementarios y tienen que sumar 180 grados. Así que si a 180 le restamos 105, nos da 75 grados. ¡Listo! Y ahora sí, llegamos al momento cumbre. Vamos a combinar todo, absolutamente todo lo que hemos visto, para analizar uno de los escenarios más importantes de la geometría. ¿Qué pasa cuando una línea recta corta a otras dos líneas que son paralelas? Primero, un recordatorio muy rápido de qué son las rectas paralelas. Son dos líneas que van en la misma dirección y que, por más que las alarguemos hasta el infinito, nunca, jamás se van a cruzar. Siempre mantienen la misma distancia entre ellas. El ejemplo clásico, las vías de un tren. Y aquí es donde ocurre la magia. Cuando una tercera línea, a la que llamamos transversal,
cruza esas dos paralelas, de repente se crean 8 ángulos. Pero lo más increíble no es la cantidad, sino que todos esos ángulos están relacionados entre sí por unas reglas súper claras y predecibles. A ver, repasemos las relaciones más importantes. Los ángulos alternos internos, como el C y el F, están en lados opuestos de la transversal y por dentro de las paralelas, y son iguales. Los alternos externos, como A y H, están por fuera y también son iguales. Y los correspondientes que ocupan la misma posición en cada cruce, como A y E, también son idénticos. Es un sistema de patrones perfectos. Y aquí está la gran revelación, el punto clave de todo esto. A pesar de que vemos 8 ángulos, en realidad en todo ese dibujo solo hay 2 medidas diferentes. Nada más que 2, una medida para los ángulos agudos y otra para los obtusos. Y lo mejor de todo es que esos 2 ángulos siempre suman 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que si logramos calcular uno solo de los 8 ángulos, automáticamente podemos saber cuánto miden los otros 7. Es fantástico. Ahora que entendemos toda la lógica que hay detrás, podemos usar un par de atajos visuales, unos trucos que nos van a ayudar a resolver problemas de una forma mucho más rápida. Este primer atajo es súper conocido. Si las líneas forman una especie de Z, no importa si está derecha o al revés, los ángulos que quedan en las esquinas interiores de esa Z, que aquí son alfa y beta, siempre van a ser idénticos. Esta es solo una forma visual de recordar la regla de los ángulos alternos internos. Y el segundo atajo es la forma de C. Si las líneas nos dibujan esta figura, los 2 ángulos interiores, alfa y beta, mucho ojo, aquí no son iguales. En este caso, lo que pasa es que siempre suman 180 grados, o sea, son suplementarios. Y con esto cerramos el círculo. Hemos ido desde la definición más simple hasta las reglas más elegantes de las líneas paralelas. La pregunta final es para la reflexión. Ahora que se conocen estas reglas, ¿dónde pueden ver estos ángulos en su día a día? Miren a su alrededor. Se darán cuenta de que, desde el arte hasta la tecnología, la geometría está absolutamente en todas partes.